Muy buenos días, bienvenidos al Devocional Diario. En esta última entrega de la serie Yeshua tiene la última palabra. Y bien, todo lo que hemos escuchado anteriormente en estos 7 días es para entender que todas las escrituras, todas las profecías que dieron los profetas acerca de Yeshua se cumplieron todas, porque Él es el Aleph Tav, Él es el primero y el último. Así que es muy edificante realmente verificar, ¿verdad?, cómo Yeshua vivió, cómo evaluó las situaciones en su vida y cómo enfrentó las dificultades. En Mateo 26, 54 al 56 leemos: pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Así que aunque Yeshua confrontó una situación muy difícil, que era la de afrontar la muerte, pero él dejó claro que él tenía que cumplir primero que todo la palabra profética que el Padre le había dejado, asignada para él. Yeshua podía revertir esa situación y librarse de sufrimientos, pero él mismo decía en el versículo 53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Sí, claro, Yeshua podía, ¿verdad?, pero no lo hizo, porque Él te ama tanto. Él quería permanecer en el plan del Eterno y obedecer a la palabra de su Padre para poder librarnos a nosotros de la condenación de la muerte y del pecado. Leemos en Hechos 2:23 que dice: a Yeshua, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y en Hechos 13:27 también dice: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Yeshua ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo en Shabbat, las cumplieron al condenarle. Así que vemos una y otra vez, ¿no?, en este libro de los Hechos, cómo los apóstoles reconocían ese cumplimiento de toda la palabra profética establecida sobre Yeshua. Y eso tenemos que hacer nosotros también, entender las palabras proféticas para poder entender más y mejor toda esa obra redentora de Yeshua en favor de Israel. En Hechos 4:26 al 28 leemos que dice: se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Mashiach, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Yeshua, a quien ungiste, y Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Así que vemos también que las autoridades no podían hacer lo que ellos querían, sin saberlo estaban haciendo lo que se les había asignado proféticamente, pues Dios tiene todo bajo su control, aunque a veces no lo veamos o no lo entendamos. En Hechos 13 también, versículos 28 al 31, dice: y sin hallar en él, en Yeshua, causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Bien, Dios cumplió su maravilloso plan en Yeshua a través de superar circunstancias ajenas una y otra vez. Así que, hermano, hermana, si Él lo hizo, nosotros podemos. No te asustes. Si vienen dificultades del enemigo a veces, cree simplemente en la palabra de Dios, pues Él está dirigiendo tu vida y Él sabe lo que está haciendo por ti. Leemos en Hechos 1:16: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Ruach, el Espíritu Santo, habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Yeshua. Convenía entonces que se cumpliese la escritura, y a través de la ignorancia el Eterno está cumpliendo su palabra, como está escrito también en Hechos 3, 17 y 18, que dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Mashiach habría de padecer. Así que fíjate, aún en la ignorancia, Dios usa personas normales y en autoridad para que su palabra se cumpla. En Apocalipsis, vamos ahí, Apocalipsis 17:17.
Ahí vemos también que para hoy, para lo que va a pasar en el futuro, tenemos que estar al tanto de las palabras proféticas para que cuando suceda no seamos parte de ese grupo de ignorantes, sino de los que están apercibidos, ¿verdad? Dice Apocalipsis 17:17, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Esas verdades nos llevan entonces a una pregunta, ¿no? Y sería, ¿qué valor recibe la palabra de Dios en nuestras vidas, hermano, hermana? Si la valoramos al máximo, será el motivo de nuestra meditación seguro y el deseo de ponerla por obra, y seguro que en algún momento has recibido alguna palabra profética también. Bien, créele al Eterno porque sin duda que se cumplirá. Y cuán diferente sería, ¿verdad?, si nosotros viviéramos sumisos a la palabra del Eterno como familia. Veríamos a los niños que respetan a sus padres, como dice Efesios 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Veríamos esposas que actúan de la manera como está escrito en Efesios 5:22-23, donde dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Yeshua es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. También veríamos maridos que guardan la palabra que está escrita en Efesios 5:25, donde dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Yeshua amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. También en el versículo 28 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, y el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Así que por 2 veces le repite a los maridos el deber de amar a sus mujeres. ¿Por qué será, no? Y en 1 de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Bien, aquí tenemos una tercera advertencia donde el apóstol Pedro nos dice que si tú sabes cuidar de tu mujer, de tu familia, hará que la gracia del Eterno actúe sobre ti y tus oraciones no tengan estorbo. A veces le echamos las culpas al diablo, pero no todo es de él, ¿verdad? La convivencia en la iglesia también afectaría no solo a la familia, sino a la iglesia. Sería totalmente diferente si tuviéramos la palabra de 1 Tesalonicenses 5:12-13 como nuestra meta, donde dice Pablo: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Así que el tratamiento en la iglesia tiene una especial sensibilidad de parte de Dios los unos con los otros y también con el liderazgo, un liderazgo que tiene que estar sí alineado con la palabra del Eterno. En Filipenses 2:3-4 nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ese es el trato que tiene que haber entre los hermanos y hermanas en el Señor. Y si hablamos de los jóvenes, vemos a 1 de Pedro 5:5 que dice: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Incluso en el área del trabajo, en el ambiente del trabajo, hay palabra para nosotros. En Colosenses 3:22, versículos 22-25, y también en el capítulo 4:1, dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Mas el que hace injusticia recibirá, dice, la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y finaliza diciendo Pablo: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Así que el gran desafío para nosotros como creyentes hoy día es vivir conforme a la palabra del Eterno, porque es así como se libera también la paz, el shalom en nuestras vidas, en nuestras relaciones interpersonales. Y eso hace que el Eterno, el nombre del Eterno sea glorificado en medio nuestro, ¿verdad? Tenemos que entender también que hay momentos donde habrán tribulaciones, donde será incluso más difícil poner por obra estas palabras, estas exhortaciones. Pero dice en Hechos 14:22 que, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, Pablo les decía: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
Y sí, sabemos que esas tribulaciones a veces vienen, pero tenemos que superarlas en el nombre de Yeshua, porque Él nos capacita para ser más que vencedores, ya que si Él venció, nosotros podemos vencer también en su nombre. Así que, hermano, hermana, esta es una palabra que el Señor nos deja. En 1 de Pedro 2:21 también nos dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Yeshua padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Nos damos cuenta, ¿verdad?, aquí, que nuestro ejemplo es Yeshua mismo. Pedro lo tenía claro cuando dijo: puesto que Yeshua ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y aquí podríamos añadir: hagan el bien cada día, ¿verdad? Así que, hermano, hermana, no temas las circunstancias adversas que puedan venir, lo que el Señor pueda permitir, porque si Dios ha hablado en favor tuyo, si Él tiene una palabra profética para tu vida, sabes, esa palabra, en medida que tú le seas fiel a Él, se va a cumplir. Él va a obrar mediante su palabra en tu vida para que tú puedas tener la fuerza para superar todas las adversidades y al fin obtener esa victoria, esa bendición que tanto anhelas para tu vida, para tu hogar, para tu familia. Shalom ubrachot mishpacha, paz y bendiciones, shalom shalom, y recuerda que Yeshua es el que tiene la última palabra en tu vida, porque Él es el Aleph Taf.